están amigos? Bienvenidos una vez más a un capítulo más aquí en nuestro canal en Conciencia Infinita. Y el tema de esta semana es muy alusivo a las fiestas que ya se nos vienen, que es la fiesta de Halloween o el Día de las Brujas. Vamos a hablar acerca de la brujería y otras prácticas ocultas. Y tengo enlazándose desde Lima, Perú, a Carlos Ponce de León. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Yanina, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar y la hora que estás viendo este videoprograma de tu canal Conciencia Infinita. Estoy infinitamente feliz acá desde Lima, Perú, ya con un clima más tranquilo, más soleado, menos frío y feliz de estar enlazado una vez más con todos ustedes y ahora tenemos un excelente tema para hoy. Así mismo es, Carlos. Y bueno, la manera como vamos a estructurar el programa del día de hoy es, Carlos me va a hacer las preguntas y yo las voy a responder. Entonces, empezamos, Carlos. Genial, Yanina. Gracias por el pase y acá tengo un par de preguntas que hemos elaborado para ti. La primera pregunta es esta de acá. Yanina, dinos, ¿qué es la brujería? Así es, bueno, la brujería. La brujería es definida como un tipo de habilidad sobrenatural que le permite a la persona que la está practicando obtener todo aquello que él o ella desea o aquello que no podría obtener en circunstancias normales, utilizando medios que van desde el derramamiento de sangre de animales vivos, así como también el uso de partes físicas, como el cabello o prendas personales de aquel ser, de aquella persona a quien se desea someter. Esa definición es la más común, la que más se conoce en la mayoría de las culturas tradicionales del mundo, en particular las culturas indígenas de África y la diáspora africana, ¿no? Asia, América Latina y las naciones indígenas de las Américas. Además, en las culturas latinoamericanas y afrocaribeñas, la brujería es también definida como un tipo de práctica religiosa oculta, influenciada por la religión indígena, el catolicismo y la brujería europea o Wicca, también conocida como religión pagana. Genial, gran definición y abarca bastantes cosas lo que es la brujería. Y bueno, es sumamente interesante y muy anecdótico. Y justo enlazo acá con la siguiente pregunta que te tengo para ti, que es la siguiente. Dinos, Yanina, ¿cuáles son los diferentes tipos de brujería? Hmm. Bueno, vamos a agrupar primero a la brujería en dos grupos principales. Y el primer grupo es la magia blanca o la magia o brujería benévola. Y el segundo grupo vendría a ser la magia negra o lo que es conocida como la magia maligna, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, la diáspora, ¿no? Afrolatina ha sido el origen de muchas formas de prácticas espirituales. Tenemos el vudú haitiano, la santería cubana y tanto el candomblé y la umbanda brasileños. Entonces, lo que distingue a las brujas de América Latina de sus contrapartes europeas es la mezcla de religiosidad y espiritualidad. Las brujas de la magia latinoamericana tienen sus raíces en la magia africana, como decíamos hace un momento, el espiritualismo europeo y las prácticas taínas, ¿no? Lo que las hace practicar una versión integral de la espiritualidad. También tenemos lo que se llama Wicca, ¿no? La cual viene a ser una religión pagana desarrollada en Inglaterra, o sea, de orígenes europeos, a comienzos del siglo pasado. Los practicantes y las practicantes de Wicca, o wiccanos y wiccanas, se llegarían a identificar con los practicantes de la brujería. ¿Por qué? Porque así como una bruja, ellos pueden ver el futuro,
pueden maldecir y matar, y además de curar. El identificarse como una bruja también le permite a los practicantes de Wicca vincularse con los perseguidos en los juicios de brujería del periodo moderno temprano, a menudo referidos por los wiccanos como los tiempos de la hoguera o los juicios de las brujas de Salem del siglo XVII en Massachusetts, en los Estados Unidos. Am, Estos juicios de brujería de Salem fueron una serie de audiencias y enjuiciamientos de personas acusadas de brujería o de actos de brujería. Massachusetts colonial entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Más de 200 personas fueron acusadas, siendo ejecutadas más de 25 personas, de las cuales la mayoría eran mujeres. Wow, qué impactante, increíble todo lo que ha pasado a través de la historia y también comentar lo que muy bien has dicho, que muchas víctimas fueron mujeres, entre niñas y jóvenes y adultos, y ellas eran las que tenían la mayor capacidad de conocimiento e información y experiencia de la humanidad. Y aparte también mencionar que ellas eran las que sostenían la energía femenina en este planeta, que trataba de hacer que no sucumbiéramos más de lo que sucumbimos en esa época, producto de la energía guerrera o masculina que imperó en ese tiempo. Y otro dato importante, si en ese tiempo alguien no te caía bien o era contra tú o no tenía tu mismo principio, tenía algo de dinero, podías acusarlo o acusarla de bruja y simplemente se le mataba a esta persona y todos sus dineros, propiedades y títulos nobiliarios pasaban por ley a la iglesia o a ciertas personas. Fue una época muy oscura y muy incómoda. Ahora, voy a enlazar estas respuestas de nosotros con esta siguiente pregunta que va así. Dinos, Janina, ¿desde cuándo ha existido la brujería en el mundo? Uf, la brujería ha existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y tiene alguna que otra mención en el Antiguo Testamento, imagínate tú, de la Biblia católica, ¿no? El concepto predominante de brujería en el mundo occidental entró en la corriente principal cuando la creencia en la brujería obtuvo la aprobación de la Iglesia en el periodo moderno temprano, es decir, en los años 1400 a 1500. Ah, la brujería representaba un conflicto entre el bien y el mal, eso era lo que alegaban, donde la brujería era generalmente mala y a menudo se la asociaba con el diablo y la adoración del diablo. Esto culminó en muertes, torturas y quizás hasta chivos expiatorios, ¿no? Y muchos años de juicios y cacerías de brujas a gran escala, especialmente en la Europa protestante del siglo XVI, antes de cesar en gran medida durante la era de la Ilustración europea. Los puntos de vista cristianos en la actualidad son diversos y cubren una amplia gama de puntos de vista, desde la creencia y la oposición intensas, especialmente por parte de los que fueran llamados fundamentalistas cristianos, hasta la no creencia e incluso la aprobación en algunas iglesias. Desde mediados del siglo XX, la brujería, a veces llamada brujería contemporánea, para distinguirla claramente de las creencias más antiguas, se convirtió en el nombre de una rama del paganismo moderno. Se practica sobre todo en las tradiciones de brujería moderna y Wicca, y ya no se practica más en secreto. Genial, Janina, gracias por la respuesta y bueno, hasta lo que sabemos, la brujería siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar, todo depende de cómo la usemos y bueno, ahí estamos. Y siempre la brujería va a tener conocimientos, experiencias que están siendo celosamente guardados y que nada ni nadie va a poder trastocarlos ni tergiversarlos o cambiarlos o mutarlos.
Y ahora enlazo con la siguiente pregunta, que sería esta de acá. Dinos, Janina, ¿hay entidades energéticas o entidades no energéticas que interaccionan con la persona o las personas que practican brujería? Sí, hay dos tipos de respuesta para esa pregunta. Y la primera respuesta sería, si la brujería se practica o es practicada como tu religión, ¿no? De repente eres Wicca o de repente eres santero o santera y quieres brindarle una adoración a tu Dios, a tu santo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Si tu intención es interactuar con aquello que crees desde un punto de vista espiritual. El propósito, como pasa con toda religión, es el de conectarte con la fuente de tu creencia, o sea, con Dios para abrir esa puerta de entrada a la divinidad y hacerte uno con Él en esa comunicación, en esa comunión sublime. Aquí no hay intención de hacer daño a nadie o de doblegar a nadie o de someter a nadie o de tratar de someter el libre albedrío de nadie, ¿no? Entonces también tenemos, si la brujería es practicada para influenciar tu entorno, ¿no? Que es otro tipo de brujería, ya no es con la intención de adoración de tu Dios, con la intención de entrar en comunicación, en contacto con tu Dios, sino es para influenciar tu entorno, ¿no? Entonces, acá se dice que los practicantes de la brujería poseen, sí, poseen estos poderes sobrenaturales, interactúan con entidades o energías que están fuera del plano 3D en el que nos encontramos. Y las entidades o energías que habitan fuera de la 3D, en su mayoría habitan en la dimensión cuarta baja. Y en muchos de los casos, estas entidades o energías no tienen buenas intenciones y en el peor de los casos no pueden ser fácilmente controladas. Eso quiere decir de que si tú invocas a estas entidades y esta entidad te da tu deseo, esta entidad no va a parar hasta que corra sangre, ¿no? Es lo que la evidencia indica, ¿no? Entonces, un ritual de sangre va a ser necesario para satisfacer el apetito de esta entidad o este espíritu comandado y así el pedido del brujo o de la bruja se realiza. Cuando se quiere cambiar el curso natural de las cosas, este es mi sentir, ¿no? A la fuerza, o cuando se quiere doblegar o someter el libre albedrío de otra persona, estamos jugando con las leyes del universo y estamos faltando el respeto del libre albedrío de las otras personas, de los animales, de todas las entidades de luz que habitan en el planeta. Estamos metiéndonos con ese libre albedrío. Tarde o temprano, el tratar de someter a alguien o ganarse aquello que tanto deseamos sin ejercer ningún tipo de esfuerzo o de trabajo, ¿no? Puede que se convierta en un arma de doble filo. Nosotros no podemos someter a nada ni a nadie, ¿no? Somos seres soberanos, independientes. Lo que sí podemos hacer es trabajar duro para alcanzar aquellas metas que tanto deseamos. La brujería puede ser que resulte al comienzo, pero luego la vida y el destino te va a pasar la factura para pagar por todo ese daño causado a los demás, devolviéndose como un boomerang a la persona que realizó el acto de brujería en sí, ¿no? Y tengo una persona muy querida, ¿no? Muy cercana a mí también, a quien le pasó algo muy similar y recurrió a la brujería, obtuvo de alguna manera aquello que quería, pero luego eso que quería le fue arrebatado en la manera más cruel posible, ¿no? Y hasta el momento llora la pérdida del ser querido, está yendo al psicólogo para poder recuperarse. Eventualmente yo sé que ella se va a recuperar, pero este es un testimonio que les doy para que lo piensen dos veces, ¿no? Antes de practicar la brujería. Wow, intenso y qué gran actitud y comentarios. Y cierto, la brujería es un arma de doble filo, todo depende de con qué entidades positivas o negativas
y en qué parte de las dimensiones o estratos estás invocándolo o pidiéndolo. La brujería puede ser de dos maneras, un instrumento para el amor o un instrumento para el miedo. La idea es que nunca hay que violar todos los principios de las leyes universales, jamás, porque eso se devuelve en karma. Y bueno, Yanina, ahora voy a hacerte la siguiente pregunta, que es esta de acá. Dinos, Yanina, ¿la brujería tiene que ver con las religiones? Sí, tiene que ver mucho, muchísimo. Como estaba explicando hace un momento, tenemos a la gente que practica la santería, ¿no? Y los santeros, ¿no? Que practican esta religión tan antigua, consideran a la misma como una religión, ¿no? Cabe decir en este respecto, ¿no? Que la santería se inició en la tradición Lukumi, o regla de Ifá, u Orisha, son los nombres que se dan, ¿no? La cual representa el culto propio de los afrocubanos, ¿no? Cuyos antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Forma parte del grupo de religiones afroamericanas, esta santería, ¿no? Y las creencias de estas personas derivan directamente de la cultura y la religión yoruba, que en Cuba se sincretizaron con el cristianismo católico implantado por la monarquía hispánica. Cabe aclarar, ¿qué es esta sincretización? Bueno, o qué es el sincretismo, ¿no? Este sincretismo que estas personas que practicaban santería en un comienzo tenían que amalgamar, tenían que hibridar sus creencias a la religión católica. Es decir, que ellos practicaban sus cultos a estos santos con nombres yorubas, ¿no? Cambiándolos a nombres católicos. Por ejemplo, es Yemayá, ¿no? Que es una gran santa para todos los que practican santería, y para que estos esclavos afrocubanos de aquella época pudieran rendirle culto a Yemayá, le cambiaron el nombre a Virgen de Regla, que es un nombre más apropiado para que este culto pueda haber sido permitido en esas épocas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que los esclavos de la época estaban haciendo, y esto permaneció a través de los años. Luego, la santería, repito, comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos y sus descendientes en la mitad occidental de la isla de Cuba, en La Habana, y se extendió a la mitad oriental, y luego por las demás colonias a las que llegaban los Yoruba en el Caribe. Tenemos Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Panamá. Y en la Cuba colonial, sus rituales se debían practicar en la clandestinidad, porque era marginalizada y perseguida. Por otro lado, tenemos a la religión pagana de Wicca, ¿no? Como dije hace un momento, se originó en Inglaterra, ¿no? Y es considerada una religión neopagana. Es decir, empezó antes de la era cristiana y está vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Europa en la primera mitad del siglo XX y presentada al público, y fue presentada al público en 1954 por una persona de nombre Gerald Gardner, ¿no? Un funcionario jubilado británico que afirmó haber descubierto una antigua religión pagana, ¿no? La Wicca se basa principalmente en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX, por su estructura teológica y práctica ritual. La palabra witch, que se relaciona con Wicca, deriva del inglés de la Edad Media witche, del idioma anglosajón wicke, femenino o bruja, y Wicca, masculino, sabio. Y esas vendrían a ser dos de las muchas prácticas de brujería, ¿no? Que han sido iniciadas a partir de las religiones, Carlos. Genial, Yanina, gracias. Y interesante saber que religión y brujería tienen mucha conexión y mucha similitud. Y bueno, ahora voy a hacerte esta siguiente pregunta, que es la última y no la menos importante, que es esta de acá. Dinos, Yanina, ¿qué consejos nos darías con respecto a las personas que quieren practicar o que están practicando la brujería?
Esta es una pregunta clave, ¿no? Y es muy, muy importante pensar claramente cuáles son nuestras intenciones en la vida, ¿no? Pensar claramente qué es lo que queremos obtener en la vida, qué es lo que no queremos en la vida, para poder definir claramente de qué manera vamos a obtener aquello que deseamos tanto en la vida. Hay muchas maneras de obtenerlo. Está el trabajo duro, está nuestras metas que nos trazamos, ¿no? Conseguir estas metas con trabajo, ¿no? La brujería es un medio, quizás para ahorrarnos unos cuantos pasos a poder llegar a esa meta, pero no siempre funciona, ¿no? Y así que hay que pensarlo dos veces antes de hacerla. Entonces yo diría, todas las religiones empiezan con buenas intenciones, pero los más suspicaces practicantes de estas religiones pueden caer en un mareo, un cierto mareo de poder. Y puede que traten de apoderarse de aquellas prácticas para lograr sus propósitos, ¿no? Muchas veces lo lograrán, ¿no? Porque lo van a seguir haciendo, según la experiencia nos indica. Así que yo realmente no recomendaría que la practiquen si no van a estar seguros de lo que se está haciendo, una vez más. Y sobre todo, mantengamos en mente que hay ciertas leyes que rigen el universo y estas leyes universales se aplican en todos los planos de nuestra existencia. Una de estas leyes dice que vas a cosechar todo aquello que plantaste, ¿no? Y si tus intenciones fueron buenas y por el bien de todos, cosecharás por ende cosas buenas. Pero si tus intenciones, tus intereses en practicarla son para satisfacer ese deseo egoísta de control y poder y recurrir a fuerzas oscuras para controlar a los demás, mi consejo es mi consejo personal. Quizás ni siquiera debería dar un consejo a nadie, pero yo me mantendría alerta, porque la vida quizás en corto plazo o en largo plazo, dependiendo del karma que cada uno tenga, se va a encargar de darme exactamente lo que esta práctica me ofrece a cambio de un pequeño precio. La muerte de un ser querido, una pérdida inesperada, un revés de fortuna, ¿no? Porque si esta energía no puede ser controlada una vez más, lo repito, y va a regresar a pedirte su recompensa, que puede ser algo que tú no esperabas o que tú quieras dar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se practique la brujería. Genial, Yanina. Qué miedo y qué importante no hacer interacciones con entidades o formatos parasitarios que te van a pedir y más y más y más cosas y no te van a dejar libre, y siempre abogar bajo las leyes universales, tanto del universo como las terrenales, ya que tenemos reglas que cumplir y tenemos todas las herramientas y todas las condiciones y reglas del juego, y solamente queda en uno mismo decidir en qué formato o qué polaridad te mueves. Bueno, amigos, estas han sido todas las preguntitas que hemos hecho para Yanina, que ya las contestó súper bien. Si tú tuvieras alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, háznoslo saber acá abajito en la caja de descripciones, y no te olvides de comentar, compartir y suscribirte a este canal. Dinos, Yanina, ¿qué cositas nos quieres agregar para ya dar finalizado este programita de la brujería? Así es, Carlos. Gracias por las preguntas. Bueno, un placer compartir este programa contigo una vez más. Y como dije, piénsenlo bien. El manipular las cosas y las situaciones en tu vida te puede dar una alegría momentánea, que quizás sea momentánea, un mes, 2 meses, quizás hasta un año, pero luego eso se devuelve. Así que piénsenlo bien. Seleccionen sus intenciones con mucha, mucha cautela, ¿no? Ejerzan su libre albedrío y sobre todo a respetar el libre albedrío del resto de personas. Que pasen un lindo Halloween, un lindo día de brujas, y bueno, eso es lo que tenía que decir Carlos.
Genial. Muchas gracias, Yanina, por tus palabras. Estamos infinitamente agradecidos por toda la información que estamos acá desplegando y siempre seamos la mejor versión de cada uno de nosotros, a cada momento, a cada lugar, irradiémoslo a las personas de nuestro entorno y siempre seamos coherentes con lo que decimos, pensamos y actuamos. Bueno, dando pase a esto, nos despedimos. Cuídense mucho, amigos, los queremos, que estén bien y disfruten el día y la semana. Chao, chao.